Estoy muy contento. Les envío un saludo súper especial de mi papá. Como dijo el pastor, hoy está en Tejerías. Va a compartir la palabra ya con iglesias con la cual nosotros trabajamos. Pero bueno, igual la palabra no deja de ser buena, no deja de ser edificantes. Y lo importante es que todos hablamos lo mismo y vamos a seguir edificando, vamos a seguir construyendo acerca de lo que hemos venido hablando. Saben, cuando estábamos cantando, estábamos haciendo unas declaraciones poderosas, unas declaraciones increíbles, que los cielos ya están abiertos. ¿Saben? Cuando llegó Jesucristo a la tierra, Él rompió todas las leyes de la física, los espacios y los tiempos. Y allí fue donde Juan dijo: veo los cielos abiertos. Veo los cielos abiertos y el Espíritu Santo que desciende como paloma. Fue la primera vez que Juan pudo ver los cielos abiertos. Pero no fue porque... no fue solamente que Juan vio los cielos abiertos porque había una paloma que estaba descendiendo. Juan vio los cielos abiertos porque venía el Hijo de Dios caminando hacia él. Juan vio por primera vez los cielos abiertos. No fue por una paloma que descendió. Juan vio los cielos abiertos porque pudo ver al Hijo llegar. Porque cada vez que el Hijo llega, el Espíritu responde a la obediencia y a la vida que tenía Jesús. Por lo tanto, ya la promesa que Dios le había hecho a Juan es que: y te mostraré y te daré señal de cuál es mi Hijo, el que yo he enviado. Y allí fue a donde la paloma descendió como figura del Espíritu Santo y estuvo sobre Jesús. Y allí Juan dijo: hoy puedo ver los cielos abiertos. Esa fue la primera vez que se vieron los cielos abiertos. Y luego, cuando uno de los discípulos de los apóstoles del primer siglo estaban apedreándolo por causa del evangelio y estaba a punto de la muerte, y él estaba recibiendo esos peñones durísimos, y él ve hacia el cielo y él dice: hoy puedo ver los cielos abiertos. Hoy puedo ver los cielos abiertos. Y déjeme decirle, hermano, que la realidad espiritual en Cristo es que los cielos ya están abiertos. La realidad espiritual que viven los hijos y que vive la iglesia es que ya los cielos están, son y fueron abiertos. No hay otra realidad que esa. Por eso es que hoy nosotros vivimos desde una realidad espiritual, una realidad eterna. Esto nos permite ver nosotros todo lo que es el panorama natural desde una óptica eterna, desde una óptica espiritual. Porque para nosotros lo natural es porque primero aconteció en lo espiritual. Porque lo que está hecho fue hecho de las cosas que no se ven. Todo lo que fue hecho y todo lo que fue creado fue hecho por las cosas que no se ven. Entonces nosotros militamos desde las cosas que no se ven, es decir, las cosas espirituales. Se pueden ver hoy por medio de su iglesia. Hoy se puede expresar la realidad de Cristo en la humanidad por su iglesia, porque vive y está estacionada en la realidad en la que el Espíritu gobierna su vida y todo lo natural es percibido desde lo espiritual. Entonces, el Señor nos enseña y nos muestra su voluntad para nosotros, su iglesia, por medio de su palabra. Es importante entender lo que Dios preparó para nuestros antepasados, para nosotros hoy, nosotros ver qué es lo que preparó para su iglesia. Si nosotros vemos desde las Escrituras qué preparó para Abraham, qué preparó para David, qué preparó para Adán, qué preparó para Moisés, nos hace una pregunta, nos hace hacernos una pregunta: ¿y qué preparó para nosotros? Y eso es a donde quiero llegar. Para Adán, Dios preparó un Edén, un jardín,
un lugar de disfrute. Para Abraham, Él prometió una descendencia. Para Noé, la salvación de su casa. Para David, un nuevo reino, un linaje real. Para Moisés, Dios prometió para él la tierra prometida y las leyes. Todo esto nos apunta hacia un solo destino. Y la pregunta es, ¿y qué preparó para nosotros su iglesia? Los profetas lo anunciaron, los reyes lo declaraban como una futura esperanza venidera. El sabio Salomón escribía sobre él. ¿Esto era acaso mayor o mejor a los demás? ¿Acaso esto que habría de venir para la iglesia era mayor, era mejor, era más perfecto? Podemos ver en su palabra que por supuesto que sí. Dile a que está a tu lado, por supuesto. Por supuesto que sí. Es mejor, es mayor y es perfecto. Dios preparó el Edén para Adán, preparó para Abraham una descendencia, preparó para David un linaje, para Noé preparó la salvación de su familia. Para Moisés preparó la tierra prometida y los estatutos para que pudieran entrar en el pacto. Pero para su iglesia prometió y cumplió a una persona que se llama Jesucristo. Hoy usted y yo tenemos nuestra provisión y tenemos todo lo que el Padre preparó para nuestras vidas y se llama Cristo. Si usted está seguro de esta realidad, aplauda al Señor, porque preparó para nosotros algo mucho mayor, preparó algo mucho mejor y preparó algo mucho más perfecto. Entonces, todo esto lo podemos ver, la referencia de todo lo que yo estoy diciendo, para que no piensen o algunos digan que lo que yo hablo es por mí mismo. No, todo está bíblicamente comprobado. En Jeremías 31:31, Isaías capítulo 54 del 9 al 10, Primera de Lucas 72 del versículo 72 al 73, Gálatas 3, 14, 16, Isaías 55 del capítulo 3, Hechos 3 del 25 al 26, y así como esto muchísimos nos dan referencia y nos dicen que todo lo que el Padre tenía para sus hijos era una provisión segura, era un maná que no tenía fecha de caducidad, era algo eterno. Eterno quiere decir que no hay nada en el tiempo que pueda contradecirlo, que pueda perjudicarlo, que pueda destruirlo. Cuando algo es eterno, los tiempos se sujetan a eso. Cuando algo es eterno, es para siempre. Y este Cristo glorioso en el cual hoy nosotros estamos, déjeme decirle que lo tenemos para siempre. Nunca se irá, nunca se separará, nunca nos dejará solos. Esa fue la promesa más hermosa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos antes de morir. Quédense tranquilos, porque yo no los dejaré solos. No estarán más solos. Usted y yo no estamos solos, estamos seguros de que su vida está en medio nuestro. ¿Sabe? Me decía mi papá hace muchos años, hijo, no perdamos la oportunidad de congregarnos, no perdamos la oportunidad de estar reunidos. Y hoy veo por la palabra en su espíritu que no hay nada mejor que estar juntos, no hay nada mejor que estar congregados, no hay nada mejor que ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿Porque el lugar es bonito o porque el predicador es bello? No, vamos a la iglesia
porque hay algo de su Hijo que el Padre quiere darnos. Hay algo del Señor que el Padre ha preparado para nosotros en estos tiempos en el que estamos, el cual nos va a permitir avanzar y proseguir hacia la voluntad de Dios, hacia las próximas generaciones. Hay algo de Dios que el Señor quiere darnos, y déjeme decirle que no es que a usted se le paren los pelos, no es que usted llore en los servicios. Hay algo más glorioso que eso, y se llama Cristo. Cuando la iglesia está reunida, se expresa una sola cosa, y es la vida de su Hijo. Cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia se une en Él, todo lo que vemos y todo lo que probamos es la vida gloriosa del Hijo. Y esto solamente la pueden entender, y esto solamente lo puede ver alguien que ve desde el Espíritu. Alguien que ve desde el Espíritu ve lo que el Padre ve. Jesús lo decía: y yo hago lo que veo de mi Padre hacer, y hablo lo que veo de mi Padre decir. Y qué lindo para nosotros ver lo que el Padre por su Espíritu nos permite ver. Nos permite ver una iglesia gloriosa, nos permite ver una iglesia unida, nos permite ver una iglesia que va en avance, nos permite ver una iglesia que está siendo perfeccionada, madurada, entendida en Cristo. Eso es lo que el Señor preparó para nosotros de antemano. Lo mejor de Dios nos los dio. No hay otra cosa mejor, no hay otra cosa mayor, no hay otra cosa más gloriosa, porque lo mejor de Dios fue impartido a nosotros. Lo mejor de Dios es su Hijo. Dice el Salmos: en el inicio de la creación, el Padre encontró deleite en el Hijo, y el Hijo encontró deleite en el Padre. Cuando el Señor estaba creando los cielos y la tierra, no estaba: ay, qué aburrido, estoy aburrido ya de crear la tierra. No, estaba deleitado de ver tan gloriosa y hermosa creación. Y estaba con su Hijo, y los dos se deleitaban mutuamente. Lo único que le da placer al Padre es su Hijo. Lo único que le da placer al Padre es una iglesia que expresa la vida de su Hijo. Porque allí el Señor encuentra deleite. Entonces, ya quiero seguir a la palabra. Lo que Dios ya había preparado para el mundo antes de la fundación del mundo es mucho mejor. No tiene fecha de caducidad, no está sostenido por el hombre, por lo que el hombre puede hacer, y es capaz de cumplir todos los requerimientos necesarios para que el pacto pueda ser perfecto. Que el pacto haya sido perfecto hizo que el pacto sea eterno. El pacto de Moisés tuvo fecha de caducidad porque hubo fallas en su pueblo. ¿Sabe cuál es la garantía de usted y yo hoy? Es que el pacto en el que estamos fue perfecto, no hubo fallas, no hubo desliz, no hubo desbalance. Fue perfecto, y por ser perfecto es eterno. Es eterno porque es perfecto, y es perfecto porque es eterno. Así es Cristo. Entonces, hermanos, si hoy usted y yo tenemos acceso a este nuevo pacto por medio de su Espíritu, ¿usted cree que es mejor vivir en los pactos anteriores? No, porque los pactos anteriores encontraron su cumplimiento en Cristo. No, Cristo encontró el cumplimiento en los pactos anteriores. Los pactos anteriores encontraron cumplimiento en el Hijo, porque todo nos apunta hacia una sola dirección. En su palabra nos muestra que ya el Señor desde el inicio de la creación ya tenía pensado, ya había un acuerdo entre el Padre y el Hijo de que el Hijo se iba a dar a su pueblo. Esto lo podemos ver en Apocalipsis 13:8. El Cordero inmolado desde el inicio. El Cordero inmolado
desde el inicio. Ya había un acuerdo entre el Padre y el Hijo de que el Hijo se iba a dar a su iglesia, a su pueblo. Porque lo que el Señor había prometido para los antepasados era que iba a ser con Abraham una descendencia, iba a ser el pueblo de Judá. Luego Jeremías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel anunciaron que iba a haber un nuevo reino y iba a haber un nuevo pueblo, el cual iba a ser direccionado por Dios y no por un hombre. Entonces, Apocalipsis 13:8 dice: y la adoraron todos los que moran la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ahí se refería acerca de la visión que había tenido Juan. Luego dice: de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Luego en Romanos 8, del 2 al 4 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. El Espíritu de la ley, del Espíritu de vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque era imposible para la ley, pero por cuanto era débil por la carne. Para la ley era difícil que nosotros pudiésemos ser librados del pecado, porque pertenecía a la carne. La ley fue escrita en piedras. ¿Por qué? Porque era algo externo. Algo externo no puede salvar nuestro interior. Lo único que puede salvar nuestro interior es la vida del Espíritu. Y eso es lo que el Padre preparó para nuestras vidas. Entonces luego dice: porque para la ley porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios condenó al pecado en su Hijo. Hay personas que cada vez que oran le piden perdón a Dios por sus pecados. Y a mí me pasó. Yo cada vez que oraba yo le decía: Señor, perdóname porque soy un pecador. Pero era porque no entendía la realidad que ahora el Señor preparó para su iglesia. Porque dice, si su palabra dice que el Señor condenó al pecado para siempre por medio de su Hijo, ¿por qué lloraba todos los días para que el Señor me perdonara? ¿Acaso Jesucristo iba a descender de los cielos todos los días y iba a ser crucificado para que me vuelva a perdonar? No. Vete y no peques más. Vete y no vuelvas a hacer lo mismo. Porque una iglesia que es niña es una iglesia que constantemente está pidiendo lo mismo. Pero una iglesia entendida en la revelación del Espíritu en Cristo es una iglesia que va en avance. Porque entiende lo que ya Dios hizo por él y entiende lo que ya es la iglesia en él y sabe hacia dónde va a avanzar. Es como un equipo de fútbol, hermanos. Si los jugadores no saben en dónde van a jugar, en qué posición van a estar, créame que van a estar todos en el mismo lugar y ninguno va a hacer su funcionamiento y va a ser el partido tipo Argentina-Venezuela. No, las van a llevar robadas. No le deis lugar al diablo. No le deis lugar al diablo significa entender nuestro posicionamiento y entender desde y dónde, cuándo funcionamos en Cristo. Porque cuando entendamos, iglesia, desde dónde estamos posicionados y desde dónde avanzamos, no hay nada que el hombre pueda hacer para detenernos.
No hay nada que el hombre, no hay nada que el tiempo, no hay nada que lo material pueda hacer para detener una iglesia que está en constante avance. Una iglesia que está en constante avance es una iglesia la cual el Espíritu de Dios ha sido revelado, ha estado revelando a su Hijo. Esa es una iglesia en avance. Hay una diferencia entre moverse y avance. El pueblo de Israel se movió durante 40 años, pero no avanzó hacia la tierra prometida. Movernos no es señal de avance. Estar en movimiento, hacer actividades, tocar 3 lentas y dos suaves y 2 rápidas, no es señal de avance. Lo que es señal de avance es que la vida de su Hijo se ha perfeccionado cada día más en nuestro interior. Eso es señal de avance. Porque allí estamos y viviremos desde la tierra prometida. Dios envió a su Hijo, el cual es el mediador entre Dios y los hombres. Dios es nuestro mediador, Dios es nuestro sustituto y es el sacrificio santo y eterno. Él se dio a sí mismo como ofrenda agradable a Dios y pagó nuestro castigo con su vida, y por su gracia y bondad nos dio todo lo que Él se merecía. Hermanos, usted y yo merecíamos ser sacrificados por nuestros pecados, mas hubo un sustituto, mas hubo un mediador, mas hubo un sacrificio santo y eterno. Y por su gracia y su bondad no solamente fue sacrificado por nosotros, sino que también nos dio todo lo que Él se merecía. ¿Qué es? Dígame, José, ¿qué es? Salvación, vida eterna, redención, justificación, victoria, los cielos abiertos. Todas las riquezas espirituales en Cristo nos las fueron dadas. Nos dio todo lo que Él se merecía a su iglesia. Él impartió de sí mismo y nos los expresó. Entonces, ¿qué está pasando, iglesia? Como decía el apóstol Pablo, ibais bien, corríais bien. ¿Qué pasó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los hechizó? ¿Qué nos está encantando para que no avancemos hacia su propósito eterno? ¿Qué es lo que hace que estemos en constante movimiento, pero nunca en avance? Es una iglesia que no ha entendido el posicionamiento que tiene en el nuevo pacto por medio de su Espíritu en Cristo. Por eso ser su iglesia representa un mayor grado de madurez y responsabilidad, ya que este pacto fue hecho por 2 personas totalmente divinas. Fue hecho de Señor a Señor, no fue hecho de Señor a hombre, no, fue hecho de Dios a Dios. Por lo tanto, este pacto es eterno. Eso fue lo que les dije al principio. Su Hijo sobrepasó todas las leyes de la física. ¿Cómo algo eterno se va a volver y va a estar dentro de un hombre en un tiempo naturalizado totalmente humano? Pero así es Él. Él es capaz de hacer algo eterno, material. Nosotros hoy, su iglesia, está encargada de establecer lo eterno en la tierra. Si lo hizo en Cristo, también lo hace en su iglesia. Porque dice su palabra, y el mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos, es el mismo Espíritu que habita dentro de su iglesia. Hoy nosotros tenemos poder, hoy nosotros tenemos autoridad, hoy nosotros somos libres para poder avanzar hacia este propósito. Entonces, somos participantes. El apóstol Pablo hablaba de que somos participantes de su cuerpo y somos suficientes como ministros de un nuevo pacto. Somos participantes y somos suficientemente capaces en Cristo
de ser ministros en un nuevo pacto. Podemos administrar la vida de Dios, pero esto no lo hace cualquier persona. Un niño no puede manejar un carro. Un niño de 2 años no puede manejar una bicicleta sin ruedita. Por eso es que mientras estemos en un estado de madurez, nunca vamos a poder vivir desde lo que el Padre ya concedió para nosotros. Es importante correr hacia la madurez. Una iglesia que es niña está constantemente en disensiones, en divisiones, en mentiras, en pleitos, en cosas que no pertenecen a la vida. Pero una iglesia que es madura avanza hacia el perfeccionamiento en Cristo, avanza hacia la vida eterna, avanza hacia los asuntos del reino, avanza hacia una mente reconciliada con Cristo. Una mente reconciliada con Cristo es una mente que no tengo los recursos, pero si estoy haciendo la voluntad de Dios, mi mente reconciliada con Cristo me va a permitir avanzar. El apóstol Pablo no vio las cárceles como un obstáculo para que su propósito no se expandiera, sino que vio la cárcel para que su reino se expandiera. Para un carnal las pruebas son señales de hundimiento, pero para un espiritual las pruebas son señales de avance. Para una persona que no entiende en Cristo quién es, las pruebas son señales para hundirse más. Pero una persona que está en el Espíritu, que está en constante avance, que está en constante perfeccionamiento en el Hijo, crece. Porque todo lo que está en el Hijo reverdece. Porque todo lo que está en el Hijo hay vida. Dijo el apóstol Pablo, por cuanto era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero más cuando fui hombre, cuando fui hombre no es en términos de edad. Un niño puede tener madurez espiritual, porque en el Dios que usted y yo creemos es eterno, no está basado en tiempos cronológicos. Hermanos, tenemos la oportunidad de avanzar, tenemos la oportunidad de crecer, tenemos la oportunidad, no porque nosotros nos los merezcamos, sino porque el Padre se dio a sí mismo, porque hoy tenemos su Espíritu. Es importante que nosotros podamos creerlo, porque si no lo creemos, nunca avanzaremos. Si no tenemos la fe y la convicción en quién nos llamó, hermano, vamos a estar 50 años en el mismo lugar. Dice su palabra que Dios le dio la espalda al pueblo de Israel por causa de que no cumplieron el pacto. Muchos vieron las leyes con sus propios ojos. El ser humano le gusta ver todo por sus propios ojos, porque si no lo veo no es real. Pero Dios probó una vez con eso y no funcionó. Dios probó que el ser humano pudiera ver las leyes con sus propias manos y no fue capaz de cumplirlas. Y dice su palabra que el Señor les dio la espalda, pero hizo algo mucho mejor. Envió un sustituto, envió un mediador, envió a alguien santo para que este pacto no pueda caducir, para que este pacto no pueda tener variabilidad. Este pacto fue una vez y para siempre, por medio de su Hijo, que fue el sacrificio santo y perfecto. Entonces, hay muchas personas que van a ver, hay muchas personas que pudieron ver la gloria de Dios en Moisés, pero sin embargo, ver lo que es Dios no significa en que van a hacer su voluntad. Hay muchos y muchas personas durante mucho tiempo que han estado en congregaciones y han visto lo que el Señor quiere hacer, pero nunca son participantes, porque hay una diferencia. En el antiguo pacto era por obras,
por lo que nosotros podemos hacer, o si obedeces, te bendeciré. Si haces caso, te multiplicaré. Si eres fiel a mí, avanzarás. Pero en el nuevo pacto no se trata de lo que el hombre puede hacer. Por eso usted y yo estamos acá. Porque si se tratara de lo que usted y yo podemos hacer, no somos capaces tampoco de cumplir el pacto eterno de Dios. Pero usted y yo estamos aquí hoy porque tenemos a su Espíritu y es lo que nos permite avanzar. Tenemos a su Espíritu, que es lo que nos permite ver dentro de nosotros qué cosa hay mal en nosotros. Cada vez que nosotros caminamos hacia Él, el Señor va abriendo espacio en nuestro ser para Él habitar. Decía por medio de sus profetas: y yo moraré en el pueblo, y yo estaré con ustedes, y haré mi morada su morada. No estamos lejos de Dios, no estamos lejos del Señor. Estamos más cerca que nunca por medio de su Espíritu. Pero un niño nunca va a dejar que el Espíritu haga. Vivir en gracia nos pide una cosa, y es que podamos caminar hacia la madurez. Porque en la madurez es en la que Cristo va a ser revelado a nuestras vidas. En la madurez es que todo lo que el Padre preparó para nosotros de antemano, antes de la fundación del mundo, se nos es asignado. Porque fuera de eso, nada. Fuera de Cristo, nada. Fuera de Él, nada somos. Entonces avanzo. La iglesia de Cristo no fue llamada a redefinir los términos y condiciones de Dios en Cristo en el nuevo pacto. No he escuchado personas que dicen: no, pero esto no me parece. No, pero yo puedo hacer esto porque así estoy bien. O no tengo necesidad de hacer tal cosa. Y hermano, eso es una niñez espiritual. Porque todos los que ahora hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo automáticamente hace morada en nuestro espíritu. Y esta cosa nos permite entrar en un pacto eterno. Pero cuando queremos permanecer haciendo lo que a mí me agrada, lo que yo quiero, mis propios deseos, nunca voy a poder disfrutar de las riquezas de Dios en Cristo. Por eso vemos todos los domingos personas cansadas, personas tristes, personas atribuladas, personas decaídas. En Cristo los psicólogos no tienen trabajo. Porque sí, es verdad, en estos tiempos estamos pasando cosas difíciles. Estamos pasando tormentas, estamos pasando dificultades. Pero la realidad que vivo en Cristo determina y dicta una verdad en mí. Porque no nos movemos por lo que vivimos, nos movemos desde lo que el Padre dijo de nosotros. ¿Sabe? Este tiempo no lo digo porque suena bonito, lo digo porque lo estoy viviendo. He estado expuesto a ambientes y a personas que quieren mover esa realidad espiritual en mi vida. Porque créame, si yo no pudiese vivir esta realidad en el Espíritu, yo no sé dónde estaría en este momento. Porque la opresión de este sistema es tan dura y es tan fuerte que si no vivimos en el Espíritu, hermano, si no estamos en el Espíritu, cualquiera se lanza de un puente. Pero una de estas personas me decía: ¿no ves que estábamos hundidos? ¿No ves que todo estaba mal? ¿No ves que fracasamos? Así. ¿No ves que estábamos hundidos? Y esto me retumbó tanto, me hizo enojar tanto, que
que conté hasta 3 y Señor. Porque es verdad, para nosotros sus hijos, vivir en Cristo no quiere decir que no vamos a pasar procesos. Vivir en Cristo no significa que no vamos a pasar dificultades. Vivir en Cristo significa de que voy a pasar estas cosas, pero las voy a pasar juntamente con Él. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra realidad, Él es nuestro refugio, Él es nuestra vida. Nuestra vida está sostenida en el Hijo. Por lo tanto, las realidades externas no me mueven, porque la vida que yo vivo es una vida eterna y gloriosa que pertenece a su Espíritu en mí. Si hoy usted y yo estamos pasando procesos, es para que la vida del Espíritu pueda tomar más espacio en nosotros. Ay, este cuarto está oscuro y está desordenado. No, vengo yo y voy a limpiarlo. Vengo yo y voy a ponerle la luz. Vengo yo y voy a hacer de él mi habitación. Eso es lo que produce el proceso en una persona madura. Los procesos para una persona madura lo que produce es que el Espíritu tome más espacio en él. Pero para una persona inmadura es que el Espíritu tome más distancia en él. No es que dejó de morar, sino que a medida de que voy caminando según la niñez, este Espíritu que está dentro de nosotros deja de gobernar. Porque empieza a gobernar la carne, comienza a gobernar la mente natural, comienza a gobernar el alma. Pero cuando gobierna la realidad del Espíritu, todo es distinto, todo cambia, nada nos mueve, nada nos separa. No hay nadie ni nada que pueda separarnos del amor de Dios, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni nada y ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, por medio de este pacto eterno, no hay nadie que nos pueda separar de Él, no hay nadie que pueda alejarnos de esta realidad en el Espíritu. Y la iglesia en este tiempo tiene que entender en dónde está posicionada, en dónde vive y sobre qué reina y sobre qué se mueve. ¿Sabe? Estaba en un lugar con unos amigos y había una persona que estaba hablando acerca de la filosofía de vida, de la filosofía humana, y me pareció interesante. Y él hablaba acerca de su filosofía de vida. Y él decía, mi filosofía de vida es amar, vivir y dejar vivir. Y le añadió algo extra, le añadió la fresa del pastel. Y dejar una huella en el mundo. Y eso retumbó así en mis pensamientos, en mi corazón. Y comencé a pensar, ¿cuál es mi filosofía de vida? Porque luego de eso que él dijo eso, dijo, porque nuestra filosofía de vida dice mucho acerca de cómo nos conducimos en la vida. Wow, este tipo, si estuviera en Cristo, tuviera una revelación gloriosa. Fuera el apóstol Pablo de esta generación. Y pensé, ¿cuál es mi filosofía de vida? Y lo primero que vino a mi espíritu fue, mi filosofía de vida no es dejar una huella en el mundo. Mi filosofía de vida es expresar la vida del Hijo tal y como Él es, sin velos, sin manchas, ni por la mitad. Hermanos, usted y yo fuimos llamados a una cosa, y nuestra filosofía de vida es que poder vivir desde Cristo nos permite expresarlo a Él completamente. Los apóstoles del primer siglo fueron encargados de expresar la sana doctrina, y no un Cristo por la mitad, no un Cristo de ven, oro por ti y te bendigo. Sí, lo hacían, pero era mucho más que eso. Ellos entendían que predicar a Cristo tal y como Él es hacía que las personas pudiesen cambiar su vida para siempre.
El apóstol Pablo decía, yo no doy testimonio de mí mismo, yo doy testimonio del que me envió. Porque si doy testimonio de mí mismo, las personas van a tomar del hombre que ha de perecer. Pero si doy testimonio de aquel que me envió, el hombre ha de cambiar. El hombre ha de ser nuevo. Porque lo que produce el verdadero evangelio, la sana doctrina, hermanos, es que usted y yo podamos ser cambiados y podamos ser transformados de gloria en gloria a una imagen. Y lo dice el apóstol Pablo. Entonces, hay una realidad del Espíritu que dice Ezequiel 11 del 19 al 20. Lo leeré rápido para que me alcance el tiempo. Y dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo. ¿Qué dice? Y les daré un corazón y un espíritu. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra. Hermanos, si la obra del Espíritu no ha quitado ese corazón de piedra, déjeme decirle que necesita arrepentirse de nuevo. Pero hay una buena noticia, aún tenemos oportunidad. Aprovechemos que está la oportunidad de que tenemos a Cristo. Aprovechemos la oportunidad gloriosa que tenemos de arrepentirnos. Hagamos lo que tengamos que hacer, pero que la vida de la iglesia sea una vida que va en constante crecimiento, en constante madurez, en constante avance. Hermanos, si hay que exponernos, nos exponemos. Si hay que dar la otra mejilla, la damos. Si hay que poner, si hay que hacer todo lo que tengamos que hacer para que el reino avance y su vida se perfeccione dentro de nosotros, hagámoslo ahorita que tenemos la oportunidad. Aprovechemos, no seamos incrédulos. Es peor para alguien que ya haya escuchado a Cristo y lo haya visto, no hacer estas cosas, pero para alguien que nunca lo ha conocido. Entonces, termino de leer acá y dice, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Es decir, por medio de un espíritu nuevo y un corazón renovado es que el Padre puede hacer en nosotros su obra. Porque cuando antes encontraba un corazón incrédulo, un corazón duro, un corazón que no hacía la voluntad de Dios, hoy por medio del Espíritu, hoy el Señor puede haber un hijo, puede haber un carácter apacible, una persona bondadosa, una persona piadosa en la cual la vida del hijo va en constante perfeccionamiento. Que el Señor cuando vea nuestras vidas no vea a alguien que tenga todavía su corazón de piedra. El corazón de piedra tiene que ver mucho con la ley. La ley, juzgar, tiene mucho que ver. Corazones de piedra con la ley. La ley señalaba, la ley juzgaba, la ley mataba. Pero ahora por el Espíritu nuevo de Dios en nosotros podemos cumplir la ley, pero simplemente el hecho que ya no está externamente, ahora está en nuestros corazones y ahora está en nuestros pensamientos, para que guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea por ellos por Dios. Un espíritu y un corazón en nosotros renovados nos va a permitir de que Él pueda ser nuestro Señor. Hay una diferencia en cómo nosotros queremos vivir. Si queremos que Dios viva para nosotros o que nosotros vivamos para Dios. Hay personas que viven en este mundo creyendo en que Dios va a hacer lo que yo le pida porque yo soy bueno. Déjeme decirle que no es así. Nosotros hacemos lo que Dios nos manda porque Él es nuestro Señor y todo lo que hagamos conforme a su voluntad
Y todo lo que pidamos según su voluntad será hecho. Y todo lo que hagamos según su voluntad del Padre, Él es el encargado de darnos todo lo que necesitamos para avanzar. ¿Sabe? Pablo y Silas, cuando adoraron a Dios, sus cadenas fueron rotas y las rejas de las cárceles fueron abiertas. Pero no fue porque cantaron 2 lentas y 3 rápidas. Fue porque la vida de Cristo que estaba en ellos podía producir algo, porque estaban viviendo en su voluntad. Hermanos, si usted y yo como iglesia estamos viviendo en su voluntad, créame que Dios es el encargado de darnos y permitirnos todo lo que necesitamos para avanzar. Si hay cadenas, si hay opresión, si hay yugo, el Señor lo quebranta para aquellos que quieren hacer su voluntad. Pero aquellos que no quieren, seguirán viviendo conforme a sus deseos y pagarán sus propias consecuencias. Hay una diferencia abismal entre alguien que no conoce a Cristo y alguien que sí lo conoce. ¿Sabe? Quiero llevarlos a una palabra y quería completar esto acerca de que para el carnal las pruebas son señales de hundimiento, pero para el espiritual son pruebas para que el Señor se pueda perfeccionar en nuestras vidas. Me gustaría llevarlos a esta explicación que nos los va a hacer entender mucho más fácil. Cuando Pedro estaba en el barco y Jesús estaba caminando sobre las aguas, Jesús le hace una invitación. Vení, Pedro, camina conmigo, che. Le dice, ven, Pedro, camina conmigo. Dios lo invitó a caminar sobre las aguas por encima de la tormenta. Hermano, eso para un carnal es señal de muerte. ¿Quién va a caminar en el mar? Eso para una persona no espiritual no lo va a poder hacer, porque el carnal no entiende las cosas del espíritu. Pero el Señor le hace esta invitación y le dice, Pedro, camina conmigo. Y Pedro, por la fe y por el espíritu, por la revelación que había tenido de quién era el que lo estaba invitando a hacerlo, decidió encaminar sobre las aguas y caminó. Pero pasó algo, vio hacia abajo. Y cuando vio hacia abajo, empezó a ver las realidades naturales. Hermano, cuando la iglesia ve hacia abajo, nos detenemos y nos hundimos. Pero mientras que vemos por el Espíritu quién es el que nos está llamando a hacer, quién es el que nos está llamando a hacer las cosas, avanzamos, crecemos, caminamos. Pero cuando vemos hacia abajo, ver hacia abajo significa ver las realidades externas. Hermano, la iglesia no puede estar sostenida por las cosas que pasan en el mundo. Sí, puede ser perjudicial humanamente, pero la realidad en el espíritu es otra. ¿Cuántos en los momentos de crisis no tenían comida? Igual Dios les proveyó. Vivir en el Espíritu nos permite no vivir desde una realidad humana. No nos permite estar sostenidos desde las cosas que puedan pasarnos o no. Las realidades del Espíritu nos van y nos llevan mucho más allá. No sé si han escuchado la canción de Océano. Estaba adorando ayer con mi papá con esa canción. Tu Espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Y tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. ¡Wow! ¡Qué canción tan hermosa! Y nos ubica en una realidad espiritual
hermosa donde nosotros por nuestra propia humanidad no podremos, pero por causa del Espíritu en el que andamos, vivimos, moramos y pertenecemos por medio de Cristo, avanzamos, crecemos, somos perfeccionados. Y lo voy a llevar a esta otra explicación. En 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué hace un espejo? Un espejo nos permite ver hacia acá, hacia nosotros. Un reflejo, claro. Pero dice que hoy a cara descubierta podemos ver como en un espejo la gloria del Señor y somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Esto me confirma que lo que yo percibo en mi espíritu es real, está sostenido bíblicamente. Por tanto, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en una misma imagen. De gloria en gloria no significa que usted va a tener más aceite sobre su cabeza o que usted va a recibir escarcha cuando ore. Tener más gloria significa de que el Hijo va a ser y va a transformar toda área en nuestro interior y nos va a permitir avanzar. Eso es de gloria en gloria, avanzar hacia la perfección en Cristo. Si viene esta gloria, el ser transformados en Cristo a su misma imagen, viene acompañado de añadiduras gloriosas como escarchas, como oro, como milagro, perfecto, es bien recibido, Señor, hazlo hoy, te lo pedimos. Pero el principal deseo de una iglesia madura es que la vida del Hijo pueda transformarnos a su imagen para vivir en constante crecimiento de gloria en gloria. Simón, cuando vio por el Espíritu quién era Jesucristo, su vida cambió para siempre porque no estuvo en la misma estación, sino que fue transformado. ¿Y qué le dijo el Señor a Jesús, a Simón? ¿Qué le dijo? Simón había visto a Jesús por sus propios ojos, había visto al Jesús natural, había visto el que puede hacer milagros, había visto el que puede hacer la pesca milagrosa, había visto el que puede sanar al paralítico, al que puede sanar al leproso, había visto muchas cosas de Dios, de Jesús, milagros hermosos, pero no por el Espíritu había visto la revelación de quién era en realidad. Pero cuando Él permitió que la obra del Espíritu hiciera su trabajo en Él dijo, muchos dicen, que tú eres Elías, que tú eres el otro, pero yo digo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, Simón, tuvo una revelación de quién era Cristo, por lo tanto hubo una transformación en él y Jesús le dijo, y ya no serás Simón, ahora te llamarás Pedro, ya no serás el mismo, te cambié el nombre. Cambiar el nombre quiere decir cambiar el propósito. ¿Sabe? Antes, cuando iban a hacer un hijo, lo colocaban según el propósito que los padres veían en él, le colocaban el nombre. A mí me lo hicieron, a mí me pusieron José Emanuel. Y usted ve el cuento y es que, bueno, no es un cuento, es una historia hermosa, espectacular. Y dice que el Señor les dijo por el Espíritu a mis padres de quién iba a ser yo. Y por eso ellos colocaron ese nombre. Y así era antes. Entonces, el cambio de nombre tiene que ver con el propósito. Porque el propósito de Simón era una cosa, pero el propósito de Pedro se convirtió en otro. Porque dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Un propósito distinto. Cuando el Espíritu hace su obra en nosotros, ya no somos el mismo propósito de antes. Somos transformados a su imagen y vamos de gloria en gloria. Si antes José era así, ahora ya no es así. Si antes hacía esto, ya no lo hago. Si antes hablaba así, ya no lo hago. Porque el Espíritu hizo su trabajo en mí y es que fui transformado a su misma imagen. No soy Cristo, no estoy totalmente perfecto, pero una
persona madura, deja que el Espíritu obre. Señor, no sé, estoy pasando esta enorme tribulación, esta enorme circunstancia, pero lo que sí sé, Señor, es que tú estás haciendo tu trabajo en mí. Yo sé que tú te estás perfeccionando dentro de nosotros. Yo sé que tú te estás perfeccionando dentro de tu iglesia. Y yo sé que tú te estás abriendo espacio y estás preparando una habitación más hermosa, más gloriosa, en la que tú puedas estar más cómodo, Señor. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Tu morada soy yo. Y espero que te expreses en mi vida cada día más. Esa debe ser la iglesia madura. Esa debe ser la oración de un hijo que quiera hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia. Vivir en gracia y predicar a Cristo. Primero, el predicador debe ser transformado por el mensaje, pero no predicar a gracia y no predicar a Cristo no es señal de nacer de nuevo. Predicar la ley no significa nacer de nuevo. Cantar, servir y hacer muchas obras no requiere nacer de nuevo. Pero vivir una nueva vida en Cristo, ahí sí necesita nacer de nuevo. Por eso es que ya no es por nuestras obras. Ahora es por su simple gracia operando dentro de nosotros. Ahora es su simple gracia y hermosa gracia, bendita gracia que puede hacer su función dentro de nosotros. Qué hermoso ver a servidores, a ministros de la palabra cantada, a predicadores siendo transformados a su imagen. Qué hermoso, hermana Leida, porque puedo ver a Cristo en usted, porque veo el trabajo del Espíritu, porque usted decidió vivir en el pacto correcto, decidió vivir en gracia, decidió vivir en fe, decidió vivir en el Espíritu. Es distinto a alguien que no quiere hacerlo. Eso es lo que nos demanda el nuevo pacto, nacer de nuevo. Porque cuando nacemos de nuevo es el lugar a donde el Señor puede obrar en nuestras vidas. Si no nacemos de nuevo, no hay un espíritu nuevo, no hay un corazón nuevo, no hay una mente nueva. Todo lo que el Señor quiere hacer dentro de mí no lo va a poder hacer, porque cuando vaya hacia donde yo estoy va a chocar con una pared. Pero cuando hay una persona constricta y humillada, cuando hay un corazón redimido, cuando hay un espíritu recto, un espíritu apacible, el Espíritu puede hacer su trabajo, puede hacer su función y puede obrar, y esto va a permitir el avance. Iglesia, que en este tiempo Dios no nos encuentre en disensiones, en divisiones, en pleitos, en mentiras. Que Dios nos encuentre haciendo su voluntad, viviendo en su realidad, viviendo para Él. No hay nada más hermoso que esto. No hay nada más glorioso que vivir en este nuevo pacto. No hay nada más glorioso, no hay nada mejor, no hay nada perfecto, no hay nada que se compare a esto, gloriosa y hermosa realidad en Cristo. Qué hermoso cuando somos transformados a su misma imagen. Hermanos, sacúdase el polvo de sus zapatos, sacúdase, empieza a brincar. Yo no sé qué tiene que hacer usted hoy, pero asegúrese de que pueda vivir esta nueva realidad en Cristo para avanzar, para crecer, para multiplicarse, para vivir conforme a la voluntad de Dios, no seguir siendo igual. Haga lo que tenga que hacer hoy. Hágalo. Perdone, ame. Haga lo que tenga que hacer para que el Espíritu Santo pueda encontrar morada en usted. Hágalo. Porque allí va a ver cómo la gloriosa realidad de Dios en su Hijo empieza a operar dentro de usted. Y yo, hermano, y empieza a decir, ¿cómo puedo hacer esto si antes no lo podía hacer? ¿Cómo le puse la mano a un enfermo y sanó? ¿Cómo me siento feliz aún las circunstancias estando difíciles? Listo, tengo un corazón definido hacia dónde quiero ir. Tengo un corazón definido en dónde quiero estar. Mi corazón está resuelto en que lo único que deseo es hacer la voluntad de Dios en mi vida, cueste lo que me cueste. Hermano, el evangelio del nuevo pacto no es un evangelio sencillo. La mayoría de los apóstoles murieron crucificados, apedreados, muertos. Hubo uno solo que murió por vejez. Entonces, si a usted le predicaron un reino que era sencillo, porque si no el apóstol Pablo no estuviese en la cárcel,
porque si no Jesucristo no hubiese sido sacrificado, pero hay mayor gloria para aquel que decide vivir conforme a su voluntad. Si Jesucristo solamente se hubiese conformado en hacer milagros y prodigios, hoy usted y yo tuviésemos muchas historias que contar, pero no viviésemos en una realidad distinta en el Espíritu. Si el apóstol Pablo no hubiese decidido vivir conforme a la voluntad de Dios, no tuviésemos muchas cartas hermosas en las cuales nosotros podemos aprender y entender quién es Él. Podemos identificar una iglesia que es niña claramente. No significa que no esté en movimientos, es que no avanza. El niño, por cuanto es niño, no participa de la herencia en Cristo. El niño, por cuanto es niño, no participa de la herencia. Para ser iglesia necesitamos una cosa, y es emigrar de la mentalidad de niño a la mentalidad de hombre. Así el Espíritu en nosotros puede direccionarnos, y cuando hay niñez espiritual hay necesidad en todo. Hay división, hay queja, hay mentira. Pero cuando hay madurez, la iglesia avanza, hay gloria, hay vida en el Espíritu. Es necesario, iglesia, que entendamos hoy nuestro posicionamiento. Es necesario entender qué es lo que el Señor nos entregó y ser responsables. Vivir dentro de este pacto eterno nos demanda una cosa, y es nacer de nuevo. El niño no quiere nacer de nuevo. El niño quiere ir los domingos a la iglesia, pero no quiere sacrificarse en obediencia. El niño no quiere hacer lo que el Padre le está demandando, porque no puede vivir en una realidad espiritual. Pero si, iglesia, si hoy nosotros podemos identificar qué cosas en nuestras vidas no han estado bien, podremos avanzar. Hay una esperanza. Levanta tus manos allí donde estás y bátelas, di: hay una esperanza, hay un espíritu en nosotros. Vamos, empieza a vivir esta realidad gloriosa en el Espíritu a partir de hoy. Empiece a estremecer, empiece a quitar todo estorbo, todo velo, porque hoy nosotros podemos ver cara a cara, como en un espejo, la gloria del Señor. En Moisés, él tenía que taparse su cara para que las personas no puedan ver la gloria. Pero en Cristo no hay velos, no hay división. En Cristo podemos ver su gloria cara a cara. Podemos ser transformados a su imagen. Viva esta realidad gloriosa, iglesia. Que todos los domingos sea una fiesta, sea una celebración por causa de la vida que está dentro de usted. No sea motivo de tristeza, sea motivo de alegría. Hay una canción que dice: abatido pero no derrotado. Una canción hermosa. Y hermanos, no encontremos mucha superficialidad en la iglesia. La realidad del mundo es una cosa, pero la realidad de la iglesia es Cristo. La realidad de la iglesia no es otra cosa que no sea hacer la voluntad de Dios. Por eso es tan importante reunirnos, porque cada vez que me reúno con mi hermano, aprendo de lo que él ha estado haciendo, aprendo de cómo él ha avanzado, aprendo de él. Qué lindo los tiempos. Hermano, ¿sabes qué quiere decir iglesia? Iglesia en griego significa eclesia, la cual significa asamblea. Usted y yo somos legisladores, somos embajadores. Pero podemos ser embajadores del reino de Dios en la tierra cuando vivimos conformados a su imagen, no conformados a la imagen de José, sino conformados a la imagen del Hijo. Allí podemos vivir esta gloriosa realidad. Los invito a que se puedan poner de pie.